Buenos días, chicos. En la siguiente clase vamos a hacer una breve introducción a la genética. Para ello vamos a empezar hablando de qué es la genética, vamos a dar unos conceptos básicos y por último vamos a hablar de genética embrional. Si pensamos en qué es la genética, bueno, pues es la rama de la ciencia que va a estudiar la herencia biológica, entendida esta como la manera de transmitirse las características desde los parentales hasta los descendientes y qué leyes regulan esta herencia. Decimos que un carácter es hereditario cuando se transmite de padres a hijos y pueden ser tanto características morfológicas, como puede ser el color de pelo, el color de ojos, como fisiológicas, como podría ser el grupo sanguíneo. Estos caracteres hereditarios se codifican gracias a los genes, que son fragmentos de ADN que se contienen en los cromosomas y que van a sintetizar proteínas, de manera que contienen la información para un determinado. Sin embargo, si decimos que un gen va a codificar para el color de pelo, por ejemplo, y hay muchos colores de pelo distintos, pues cabe pensar que para cada gen hay alternativas. Y a estas alternativas se les conoce como alelos. Entonces, ¿qué es un alelo? Bueno, pues es cada una de las alternativas que un gen puede tener. Y entonces va a ocupar el mismo locus en cromosomas homólogos. Y aquí hemos dado dos conceptos nuevos. El concepto locus, que nos habla de un lugar físico, de un lugar dentro de los cromosomas en los que se encuentran los genes, cuyo plural sería, por cierto, loci. Y por si queréis un poquito más información de cuál es la nomenclatura correcta para denominar un locus, os he dejado una página muy breve que lo explica súper bien. Y también se nos ha dado un concepto más, que es el de cromosomas homólogos. ¿Y qué son los cromosomas homólogos? Bueno, pues son cromosomas que van a tener los mismos genes, es decir, que estructuralmente son iguales, pero no son idénticos, porque pueden tener distintos alelos, las distintas alternativas para un mismo gen. De esta manera vamos a decir que un individuo es homocigoto o homocigótico, que es lo mismo que raza pura, cuando para un determinado carácter tiene los dos alelos iguales. Y sin embargo, vamos a decir que un individuo es híbrido o heterocigótico cuando para un determinado carácter tiene los dos alelos distintos. Por último, llamamos genotipo al conjunto de genes que un individuo hereda de sus parentales y que va a codificar para un determinado fenotipo, que no es sino las características que manifiesta un individuo. Bien, a continuación vamos a introducirnos un poquito a la genética mendeliana y para ello tenemos que hablar de Mendel, obviamente. Bien, Gregor Mendel fue un monje austriaco que durante su vida pues experimentó mucho con las plantas de guisantes y tuvo para mí en su elección por varios motivos. Entre ellos, bueno, pues es una planta muy fácil de cultivar, era muy fácil de obtener, además en unos 14 días se completa su ciclo y lo que es más interesante son plantas que se autofecundan, pero además que generar cruces dirigidos entre ellas es muy sencillo, porque solo cortaba los estambres de una planta y con ese polen fecundaba a otra planta. Y además las características que tienen las plantas de guisantes son súper visuales. Para que os hagáis una idea, Mendel trabajó con 7 características alternativas a lo que se denomina caracteres antagónicos. En este sentido, en cuanto a la semilla, trabajó pues con la superficie tanto lisa como rugosa, con el color de la semilla, amarilla o verde. En las flores se fijó en los colores, color púrpura o color blanco. En cuanto a las vainas, se fijó tanto en el color amarillo-verde como en la apariencia, hinchada o comprimida. Y por último se fijó en la planta en general, en las posiciones de las flores, si eran apicales o si eran terminales, y en los tamaños, enanas o altas. Bien. Entonces, Mendel
es con estas características con las que va a llevar a cabo su primer experimento. Y más específicamente elige líneas puras para el color de semilla, amarilla o verde. Y lo que va a hacer es pues cruzarlas entre sí, y lo que obtiene de los parentales es una generación filial que completamente produce semillas amarillas y lisas. Es decir, cuando se cruzan dos individuos de raza pura, los híbridos resultantes son todos iguales. Esto le hizo a Mendel pensar en que había uno de los caracteres que dominaba sobre el otro. En este caso, el color amarillo dominaría sobre el verde, que a este le llamó dominante y al otro recesivo. Para el segundo experimento, Mendel dejó autofecundarse a las plantas obtenidas en la primera generación filial. Y lo que obtuvo fueron plantas que producían semillas tanto amarillas como verdes, en una proporción 3:1. Esto hizo a Mendel reforzar su teoría de que uno de los caracteres dominaba sobre el otro, y que en la primera generación este carácter recesivo permanece opacado por el otro. Sin embargo, en la segunda generación, cuando se combinan los gametos, pues aparece de nuevo. Por último, Mendel repitió este experimento para dos caracteres individuales. En este caso se fijó en las semillas y escogió razas puras para el color de semilla y para la superficie. Entonces cogió semillas amarillas y lisas y verdes y rugosas. Y lo que obtuvo fue una primera generación completa de amarillas y lisas, y cuando las dejó autofecundarse obtuvo las proporciones de la zona. Con lo cual Mendel demostró que los alelos para un determinado carácter se transmiten de forma independiente y se combinan libremente de todas las formas posibles. Bueno, espero que os haya gustado la clase de hoy, que os haya resultado pues eficaz. Y nada, tenéis por ahí el material complementario y un pequeño test para asegurarme de que habéis visto el vídeo. Muchas gracias, chicos.